Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy vamos a hablar acerca de este libro. Se llama Mexicanas en Pie de Lucha. Nayeli Roldán es la coordinadora. Nos acompañan dos de las autoras, entre ellas Ivonne Melgar, escritora, periodista y muy amiga mía. Ivonne, qué gusto. Sí, una alegría estar contigo. Al contrario, me encanta que estés aquí. También está con nosotros Valeria Durán. También es escritora y periodista y también forma parte de este libro. Valeria, gracias por estar. Gracias a ti, Kim, por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Al contrario, ¿de qué se trata Mexicanas en Pie de Lucha? Mexicanas en Pie de Lucha tiene periodismo y tiene feminismo. Es un proyecto que la editorial le invita a realizar a nuestra colega y editora, Nayeli Roldán, y le dice, cuéntanos qué está pasando con el feminismo en México. Tienes cancha abierta, decide qué quieres hacer y ella, como una gran reportera que es, periodista, editora, porque resultó ser una gran editora, decide que vamos a contar quiénes y cómo, diferentes planos, de dónde venimos, porque el feminismo no se inventó en este sexenio, qué está pasando con las mujeres después de la pandemia, cómo se ha vivido el feminismo en este gobierno, por qué la violencia de género termina en el feminicidio y no pasa nada, y por qué las jóvenes están reclamando en las calles ni una más. Entonces nos llama a varias periodistas. Ella las elige. Ella nos elige, nos invita, lo cual le agradecemos infinitamente, y nos ponemos a chambear. O sea, Valeria, ella podía haber escrito el libro completo o haber elegido con quién escribirlo. Lo que nos comentó Nayeli fue justo que le encomendaron elegir al equipo, al Dream Team, como ella lo llamó, y estamos muy contentas de que nos llame así, de periodistas que iban a escribirlo. Pudieron haber sido académicas, pudieron haber sido cualquier profesión, exacto, escritoras, claro, pero justamente ella lo que comentaba platicando es que al ser periodista sintió que otra de las maneras de contar estas historias era con mismas periodistas que han cubierto desde décadas atrás estos fenómenos no específicos, ya sea los trabajos de cuidado, los temas de violencia de género, las manifestaciones, el presupuesto, los cambios en cargos importantes a nivel federal. Entonces, conjuntar a mujeres que tuvieran esta expertise fue como lo que ella decidió para que fuera el plus en este libro, y pues nada, así fue como nos invitó y estamos muy contentas de que haya pensado en nosotras. Porque aparte de Valeria y de Ivonne, también en este libro que coordina Nayeli Roldán está Laura Castellanos, está Claudia Ramos y está Daniela Rea. Así es. Tú, Ivonne, escribes acerca de la Cuarta Transformación y el feminismo, algo que ha sido un debate fuerte. ¿Qué ha pasado durante la Cuarta Transformación? El feminismo, los feminicidios, el respeto a los derechos de las mujeres. ¿Avanzamos? ¿Seguimos igual? ¿Nos estancamos? Esas son las preguntas que como reportera debía responder, y fue de verdad un desafío. Yo agradezco mucho haber tenido este privilegio de reporteo porque ya lo habíamos hecho en el día a día, pero ahora era como responder en concreto esas preguntas para el capítulo. Y entonces conversé con feministas de la 4T, mujeres a las que yo he admirado históricamente y que son muy relevantes en este gobierno, como Malú Micher, senadora, por supuesto que Olga Sánchez Cordero, que había sido secretaria de Gobernación, en el momento en que nos piden el proyecto todavía lo era, y luego pasa a ser presidenta del Senado. Nadine Gassman, que es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y también una gran activista y muy importante funcionaria, que es la Comisionada Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, la titular de CONAVIN, que es Fabiola Alanís. Platico con ellas, platico también con otras feministas como Patricia Olamendi, como Wendy Figueroa y como Dulce María Sauri, que venían del movimiento de mujeres, que no son parte de la autoproclamada Cuarta Transformación y que tienen una visión crítica. Y entonces me puse, Kim, a dialogar, las puse a dialogar desde mi reporteo y a responder un poco esas preguntas que desde mi punto de vista se quedan abiertas, todavía falta porque termine este sexenio. Yo creo que sí hubo un retroceso en la forma en que se venía trabajando, que era dialogando todas en una mesa común, las feministas de todos los signos políticos. Pero también hay un plus, una aportación de las feministas de este gobierno que consideran que hay que aterrizar el feminismo a las bases, a las mujeres que no ejercen un cargo público, que no tienen un poder adquisitivo, y pues ahí está el debate y eso es lo que un poco ponemos en relieve en el capítulo. Justamente la semana pasada me tocó entrevistar a Jairo Calixto por el libro que presentó, el de Haz Patria y Educa un Derechairo, y él hablaba
precisamente que uno de los grandes pendientes de la Cuarta Transformación es el compromiso con el feminismo, como que se siente en la arena pública que se ha dejado de lado. Eso es importante, porque la autocrítica, me parece en este caso desde la visión de este escritor, pues resulta relevante para tomar, visibilizar una agenda que yo creo que está trascendiendo generaciones y visiones políticas. Ese es el gran momento de México. Y yo creo que estamos a la vanguardia como sociedad y como país, porque desde todos los frentes, las escritoras, las sociólogas, las feministas, que son activistas, todas están aportando algo. Y creo que cualquier proyecto de gobierno tiene que tener respuestas, ¿no? Valeria, tu tema fue los feminicidios. Tu aportación en este libro es algo que no hay forma de tapar el sol con un dedo. Estamos peor que nunca en materia de cantidad de feminicidios. Cuéntanos un poco. Bueno, justo el capítulo que a mí me toca, Feminicidios, Justicia Ciega, pues viene a retratar el contexto de violencia de género que existe en el país, a través de dos historias clave que fueron la historia de Fátima, que es una niña que fue asesinada en el Estado de México, y la historia de Carla Yesenia, que fue asesinada en Chiapas. A través de estos dos casos de feminicidio, trato de retratar en este libro cuáles son las irregularidades a las que se enfrentan los familiares de víctimas cuando exigen justicia. Y no solamente las irregularidades, sino también el mensaje que lanzan las autoridades de justicia cuando se empieza a investigar el delito de feminicidio. ¿Por qué? Porque no hacen carpetas de investigación adecuadas, no tienen un correcto resguardo de la evidencia. O sea, todas estas irregularidades que hay, ¿qué pasa con el presupuesto? Ni siquiera lo pueden tipificar en muchos casos, ¿no? Lo ponen como homicidio doloso. Exacto, justamente en el libro retrato cómo existe un subregistro. Hay investigaciones que yo había hecho previamente desde 2016 que documentaban el subregistro que existe en el delito de feminicidio. Es decir, a números oficiales, por ejemplo, se habían reportado 3.056 feminicidios hasta finales de 2019 y en contraste tenemos más de 15.000 mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta, de los cuales al menos 7.000, 8.000 cumplen con características aplicables para ser tipificados como feminicidio, pero son completamente ignorados por las autoridades. Eso sin contar los propios mensajes que lanzan nuevamente las autoridades de investigación cuando dicen, pues no deberíamos de tipificar el feminicidio porque es muy difícil confirmar que existió, y entonces mejor vamos a hacer solamente homicidios dolosos cuando pues el Código Penal Federal es muy claro, son 7 causales, ya casi todos los estados lo tienen, ya nada más falta uno que se homologue y realmente no es que tienes, creo que es, no me acuerdo si era Michoacán, no me acuerdo cuál, no me acuerdo en cuál estado, en Morelia, no me acuerdo en cuál, la verdad. Sí, si me dices Estado de México no me sorprendería. No, de hecho había uno que era muy, llamaba muchísimo la atención hasta 2017, que era justamente cuando nosotros hablamos de feminicidio, pues el primer lugar que nos viene a la mente es Ciudad Juárez, el contexto de las muertas de Juárez, el campo algodonero y demás. Bueno, pues el estado de Chihuahua fue el último en incluir en su Código Penal la tipificación de feminicidio, lo incluyó hasta finales de 2017. Entonces, o sea, cuando hablamos del contexto de violencia de género, es increíble que todavía había estados en la República Mexicana, estados que son emblema hablando de feminicidio, que ni siquiera tenían la tipificación adecuada. Eso también viene documentado en el capítulo que me tocó. Entonces, ahí vienen una serie como de pretextos que ponen las autoridades al momento de investigar, y pues principalmente el mensaje que te queda al final del capítulo es que en México el mensaje no solamente es que se puede asesinar a mujeres y no va a pasar absolutamente nada, como lo hemos visto. Casi nos vamos a ir a una pausa, solo contéstame rapidísimo. ¿Son pretextos o es incapacidad de las autoridades? Un poco de ambas, ahorita te puedo platicar más por qué. Vamos a hacer una pausa. Valeria nos estaba hablando que su texto habla del caso de Fátima. ¿Se acuerdan quién es Fátima? Porque de repente tenemos tantos feminicidios, tantos nombres, tantos casos tan trágicos que conforme pasan los meses vamos olvidando el caso de cada una. Ahorita el más reciente es el de la chica, la muchacha Devani, la que encontraron en Nuevo León. Y pues probablemente en unos meses también solo va a ser un nombre más. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ivonne, dicen, muchos se ha mencionado que durante la última administración las marchas son mucho más violentas.
la protesta, lo que se ve el 8 de marzo, que no pasó este año. Este año tuvo tintes distintos. ¿Crees que es mucho más violento que lo que veíamos antes? No, por supuesto, hay hay una deliberada decisión de las nuevas generaciones de poner la cuerpa, dicen ellas, según lo que nos cuenta Laura Castellanos en su capítulo, que reconstruye de dónde venimos en términos de movimiento popular, ¿no?, en México. Y por supuesto hay una forma diferente de enfrentar el reclamo, de desplegar el reclamo de la violencia contra las mujeres. Veníamos de una gradualidad, un activismo de organizaciones no gubernamentales vinculadas al gobierno, vinculadas a las legisladoras. Eso es lo que se rompe con la nueva administración, y yo creo que hay un poco de todo. Al romperse esta mesa de diálogo que históricamente se había dado, también entonces ya no hay válvulas de escape. Y al mismo tiempo viene una nueva generación que ya no quiere lo lento, ya no quiere estas aproximaciones sucesivas, sino respuestas muy inmediatas. Lo que nos cuenta Laura Castellanos en su capítulo, que es la que desarrolla esta reconstrucción de dónde vienen estas nuevas manifestaciones de manchar monumentos, quebrar vidrios y decir que lo quieren quebrar todo. Quémelo todo. Así es, lo que nos está respondiendo este reportaje a mí me gustó muchísimo porque introduce un elemento más, Kim. Por un lado, sí, son nuevas generaciones, tienen prisa, no quieren esperar a la respuesta institucional ante un sistema de justicia que no las tiene y una impunidad que está marcando en diferentes instituciones. Pero también hay otra cosa. Hay un país con una historia de resistencia, de movimientos sociales que le reclaman al Estado cuando el Estado las invisibiliza. Y la criminalización, de acuerdo con lo que leemos en este capítulo de Laura Castellanos, siempre ha sido una respuesta hacia cualquier movimiento que le dice al Estado, me estás aplastando. Que tiemble el Estado, se llama el capítulo. Que tiemble el Estado, se llama el capítulo. Entonces, ¿qué hay? Hay una dialéctica de alguna manera de, claro, yo no quiero ya que tú sigas invisibilizando mi reclamo, entonces te rompo tus vidrios, te rompo tus monumentos, que son lo que más te duele, eso que más sientes, que es tu historia, que la sientes cristalizada en esas piedras. Bueno, pues te voy a recordar mancillando esas piedras que están mancillando nuestros cuerpos. Pero hay un simiente, y eso a mí me parece que lo aporta muy bien Laura Castellanos, de también una lucha popular histórica en México. Hay resistencia cuando el Estado te niega. Entonces, en este caso, ahí está esa pulsión de unas nuevas generaciones que dicen, te voy a reclamar de esta manera, ¿no? Entonces, claro que es más violento, pero por supuesto que hay violencia. No voy a ser yo quien la justifico, ¿no? Hay este libro para que se entienda, pero creo que la serie de reportajes te dan respuestas a por qué se trata. Digo, después de leer a Valeria Durán, que te retrata estos feminicidios impunes, viene el capítulo de Laura Castellanos. Y de verdad, después de que lees a Valeria, ¿te parece que manchar un monumento es cosa de nada? Es nada. Es que eso es lo que pasa. Es uno de los gritos del movimiento, ¿no? Así no te quejas de los que desaparecen y te quejas de que te estamos manchando las piedritas, ¿no? Exactamente. Valeria, ¿por qué estamos peor en materia de feminicidios? Y un tema que me preocupa mucho y que es para las dos. Nosotras tenemos la oportunidad de tener espacios, tener educación, poder sostenernos económicamente, pero todas estas mujeres vulnerables las estamos incluyendo en la lucha. Estamos luchando también por ellas. Bueno, justamente creo que la idea de este libro es empezar a poner sobre la mesa el tema que mencionas, poner a todas las mujeres, todas las realidades de todas las mujeres que habitamos el país, para que todas tengan pues esa voz que tanto se necesita, ¿no?, para exigir justicia. Muchas veces lo que vemos, por ejemplo, cuando investigamos casos de feminicidio desde el periodismo, lo que ven las abogadas con las que yo he platicado, que trabajan con ellas de manera muy cercana, es que uno de los grandes ingredientes que existen para abonarle a la impunidad es que las mujeres no tienen los recursos, los familiares de las víctimas no tienen los recursos adecuados para, por ejemplo, poder pagarle a un abogado, poder estar pagando para hacer los peritajes que no hizo la autoridad. Saber que tienen los derechos. Exacto, porque realmente no es como que alguien en la escuela nos dice, prepárense si les matan a un familiar. Y estamos en un contexto de una violencia extrema en todos los contextos, vaya, pero hablando en específico de la violencia de género, donde
pareciera que tenemos la obligación como ciudadanas de decir, bueno, ¿qué pasa si asesinan a mi hermana, a mi mamá, a mi amiga, ¿no? ¿A dónde tengo que ir primero? ¿Qué tengo que exigir? Entonces, otra parte que mencionamos allá en el libro de Mexicanas en Pie de Lucha justamente es cómo es los padres, las mamás, las amigas, las hermanas se vuelven peritos, se vuelven abogados, se vuelven especialistas. Entonces, más que pensar si nosotros que tenemos el privilegio, la burbuja del privilegio de tener un espacio para poder hablar de esto, pues es también desde nuestras trincheras y nuestros espacios tratar de abonar más a aquellos. Jalar todas, exacto, ¿no? exacto. O sea, de que tú no puedes, yo te jalo, ¿no? Exacto. ¿Cómo le hacemos? Y realmente creo que aquí nadie nace sabiendo qué tiene que hacer cuando asesinan a un familiar de víctima, ¿no? Entonces, ni a menos que hayamos estudiado para ser peritos o abogados, saber cómo tenemos que defender Porque un en caso. muchos casos no saben que se llama feminicidio. ¿Cuáles son las características para poder identificar algo claramente como feminicidio? Bueno, para nuestro auditorio? hay una diferencia muy clara entre homicidio doloso y feminicidio, y son las 7 causales que marca el Código Penal Federal. Las dos principales son que existan en el cuerpo de la víctima rastros de violencia sexual y rastros de mutilación. Esas son las que permanecen en todos los códigos penales estatales y el Código Penal Federal. Hay que hacer aquí una acotación de que existe el Código Penal Federal, pero no significa que se rija a todos los estados, sino que cada estado tiene su versión del Código Penal Federal y pues ahí incluye, lo aplica. exacto, lo aplica y lo pone como quiera, ¿no? Por eso hasta antes de, pues todavía hasta antes de la pandemia, que todavía había gran diferencia, en 2017 eran 12 de los 32 estados que estaban homologados con el Código Penal Federal, pues todavía por eso existía muchísima discrepancia de qué era feminicidio y qué no. Veíamos que, por ejemplo, si en la Ciudad de México asesinaban a una mujer y el cuerpo había sido expuesto en vía pública, pues empezaba la investigación por el delito de feminicidio. Exhibición Pero del si cuerpo. en Guerrero pasaba lo mismo y el cuerpo igual lo encontraban exhibido en vía pública, a lo mejor ahí lo investigaban como homicidio doloso porque su Código Penal estatal no tenía esa característica. Entonces, regresando a las 7, aparte de violencia sexual y mutilación, está obviamente que el cuerpo sea expuesto en vía pública, que existan antecedentes de violencia, que hay una relación entre la víctima y el victimario, que la víctima haya sido incomunicada y, ay no, se me fue el último, no me acuerdo cuál es, pero justamente en uno de esos que es principal, que es el de que exista una relación entre la víctima o el victimario y que existan antecedentes de violencia, son otro de los 2 puntos claves con los cuales las autoridades a veces se saltan y dicen, no vamos a tipificarlo, porque dicen, Es bueno, tan claro y tan fácil. pero dicen, si ya se divorció, ya no hay relación, y es como... Vamos a hacer una pausa. Muchísimas veces los autores del feminicidio son las exparejas. Exactamente. Y no solo del feminicidio, violencia con ácido, toda clase de violencia. Vamos a hacer nuestra última pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Ivonne Melgar, hablando de la Cuarta Transformación y los pendientes que tiene con el feminicidio, con las luchas feministas. Algo en lo que sí hemos avanzado mucho en los últimos 3 años son los derechos reproductivos, el derecho, por ejemplo, de abortar, que cada vez son más los estados que lo permiten. Por supuesto, y ahí lo retrata muy bien Claudia Ramos en el primer capítulo, donde reconstruye de dónde venimos. Y tú puedes, justo al terminar de leer su reportaje, concluir y reivindicar y reconocer cómo décadas de lucha de muchas mujeres, políticas incluidas, lograron la visibilización del derecho a decidir. No es que vino una ola verde en el mundo y entonces ahora nos colgamos en México, no. Justo la política de género, con enfoque de género, y esta solidaridad que se construyó entre políticas de diferentes signos, siempre tuvo al derecho a decidir como una de sus banderas. Y Claudia lo cuenta muy bien. De manera que llegamos a la decisión el año pasado de la Suprema Corte de Justicia, reconociendo este derecho a decidir como un derecho constitucional y por lo tanto ninguna constitución, ningún código local puede penalizar el aborto. Todavía falta que se legisle en términos globales, hay muchas iniciativas en el Congreso, creo que en eso podría el feminismo de la autoproclamada Cuarta Transformación aportar mucho porque hay conciencia, hay mucha masa crítica. Habrá que ver si lo quieren jugársela, ¿no? Porque también está el punto de vista del presidente, que aunque no vetó nunca a la Suprema Corte ni la descalificó, y ahí en el libro nos lo dice Malú Mitchell, el presidente nunca será un provida, efectivamente tiene razón,
También en su momento él había dicho que esto había que someterlo a referéndum, a consulta, Sí, ¿no? que había que analizarlo. Pero creo que avanzamos muchísimo en eso. ¿Qué es lo otro que yo creo que no hemos avanzado? En tener el reconocimiento de esta violencia desde el Estado con mirada de enfoque de género. Perspectiva de género. Y asumir que este aparato de impunidad necesita una filigrana, necesita recursos. Porque a veces muchas políticas de austeridad, medidas de austeridad del gobierno también han ido en contra, como nos lo documentan Nayeli Roldán y también Valeria Durán en sus respectivos capítulos. Eso ha ido en contra de poder ejercer con mejor despliegue pues la justicia, ¿no? Pero yo diría que un gran pendiente, Kim, y que respondería a esta pregunta tan importante que tú decías, ¿cómo incluimos a las demás mujeres, a las que no están Una ni siquiera mujer enteradas? indígena discapacitada, que me parece muy vulnerable. Yo creo que hay una nueva agenda y las feministas en México la tienen en la mira, las de todos los partidos. Daniela Rea habla de ello, Nayeli Roldán también, que es el derecho al cuidado. La posibilidad de crear un sistema nacional de cuidados. Tanto Olga Sánchez Cordero, en su condición de senadora, como Malú Micher, senadora también, quieren convencer al presidente de la República y al secretario de Hacienda en ponerle recursos a esto. Y esto en un gobierno que se asume de izquierda va a ser una gran aportación si se logra, porque necesitamos una visión diferente de la seguridad social, donde la carga de las mujeres no sea solo para las mujeres. Entonces, que sea un derecho y no una burbuja de privilegio, como dijo Valeria. Y ahí entonces llámale estancias, llámale guarderías, llámale como quieras, pero que las mujeres no estén sobrecargadas con los hijos, que haya dónde cuidarlos, que exista una garantía de incorporarte al mercado de trabajo sin que la violencia sea el costo de la misma. Pero no hablemos solo del Estado, Ivonne, también es cambiar un poco el chip, Por porque supuesto. ¿cuántas mujeres nos contestarían? Pues quiso tener 3 hijos, es su problema. Por supuesto. ¿Qué hacemos con eso? Es una situación cultural, definitivamente. O sea, ahí tenemos un problema muy fuerte, casi nos estamos yendo, pero dime rapidísimo, Claudia Sheinbaum, una mujer que gobierna la Ciudad de México y las luchas feministas. Ella tendrá en su cierre de gestión y como aspirante a la presidencia de la República, que lo es, digamos, para todos sabido, con muchas posibilidades de conquistar este cargo y de disputarlo, tendrá que reflexionar mucho. Ojalá nos lea. La jefa de gobierno, que ojalá nos lean la jefa de gobierno que nos lea. Que nos lean muchos más, Mexicanas en Pie de Lucha, es muy buen libro. Ella sabe de la importancia que para las jóvenes tiene esta agenda. Ella no quiso todavía construir un espacio deliberado de interlocución con el feminismo porque considera, como el presidente de la República, que la propia agenda de la transformación ya incluye la igualdad. Aquí el debate que nosotros retratamos es que no necesariamente, pero pues hay opciones y cada quien tomará su camino. La igualdad no es lo mismo que la equidad, no todos partimos desde el mismo punto, y retomo lo que dije, los derechos de una mujer indígena discapacitada no son los derechos de una mujer privilegiada en la Ciudad de México. Valeria, antes de irnos, ¿qué es lo que se podría hacer lo más pronto y lo más urgente en la agenda pública para comenzar a revertir esta violencia tan tremenda que viven las mujeres en México? Bueno, primero, aunque parezca ilógico, reconocer que existe la violencia de género en el país, porque existe todavía esa resistencia a reconocerlo como es. El reconocer que existe esta violencia permitiría que realmente se destinen los recursos adecuados, que no se reduzcan, como lo documentamos en el libro, aproximadamente 73% de los recursos se redujeron en cuanto a temas de investigación. Entonces, reconocer que estamos en un país violento para las mujeres, que las mujeres no están locas, que están rompiendo todo nada más porque se les ocurrió salir a la calle, sino que es porque están exigiendo un alto a la violencia, un alto a esta ignorancia que existe hacia el tema. Pues bueno, creo que es fundamental porque así podría haber capacitaciones adecuadas en materia de género y lo que mencionabas, o sea, no es lo mismo una mujer indígena que la lucha que se vive, por ejemplo, desde el privilegio en la Ciudad de México, reconocer que las violencias que existen en las poblaciones más vulnerables, en los rincones del país, pues también son importantes de registrar y que no se documentan ni siquiera en las fiscalías porque no hay fiscalías especializadas de género en los
tantos municipios de Oaxaca. Entonces, destinar realmente esos recursos, reconocer que existe la violencia sería fundamental para por fin tratar de poner un alto o mandar el mensaje de que en México ya no se está tolerando la violencia de género. Y difundir la información, porque Exacto. muchas veces son las propias mujeres que no saben que tienen esos derechos, que culturalmente creen que nacieron o para servir o para criar a los hijos o para recibir violencia del macho mexicano que nos ha educado a lo largo de la historia. Kim, el feminismo es, en palabras concretas, la desnormalización de la desigualdad entre los géneros. Y eso es lo que ha hecho el feminismo mexicano, echar luz ahí donde hay desigualdad. Entonces, claro, la información es muy importante para que desnormalicemos, que ganen menos, que estén sobrecargadas, que sean las únicas responsables de quedarse con los hijos, que les puedan golpear, que no puedan acceder al poder. O sea, todo eso es lo que se ha logrado. Es muchísimo, pero falta. Falta mucho. Ya encontramos Mexicanas en Pie de Lucha en todas las librerías. Ya. Por fortuna, Ya. sí. Y bueno, también síganlas a Valeria Durán e Ivonne Melgar en sus redes sociales, que ya las pusimos en pantalla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ivonne, Valeria, muchas gracias, felicidades. Gracias Este a es ti. un instrumento muy importante y pues seguimos en la Gracias conversación. a Canal 22 y a ti por esta posibilidad, de verdad muy agradecida. Al contrario, un honor. Totalmente agradecidas. Gracias. Lo esperamos el próximo miércoles a las 9.